¿Se me logra escuchar muy bien? Ahí me pueden dejar ahí por chat, por favor. Se me pueden escribir si es que vis- en un momentito ya vamos a empezar. Ya, perfecto. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se me oye y si pueden visualizar la pantalla y en el chat me pueden escribir, por favor, para que ya iniciemos con el curso? Perfecto, muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Josué Ariel Chávez Laura, soy ingeniero en telecomunicaciones y soy ATV de la ciudad de La Paz, en la sucursal del centro, ¿no? Así que ahí les dejo mis datos. Pueden escribirme para cualquier consulta, para cualquier apoyo que requieran, para algún proyecto o para despejar algunas dudas, ¿no? También les dejo ahí mi correo corporativo y se pueden comunicar, ¿no? Conmigo sin ningún inconveniente. Empezamos con el curso. Bueno. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que normalmente se ve mucho, ¿no? Utilizamos mucho lo que son los cables de red. En este caso vamos a ver todo lo que es en la marca GLC, IMAX y también, como ustedes saben, también manejamos la marca QS y Dahua, ¿no? Este es el temario que vamos a ver hoy: la arquitectura del cable, los elementos del conductor, elementos de inmunidad a ruido, elementos de soporte, elementos de chaqueta, cable UTP, el cable UTP trenzado, cable UTP con cinta, cable UTP enmallado y algunas combinaciones que tenemos dentro de los cables de UTP. Y para finalizar, vamos a ver lo que son las categorías.
Es muy importante mencionar que dentro de la arquitectura del cable contamos con cinco elementos, de los cuales tenemos el elemento conductor, ahora sí, el elemento conductor, los elementos de inmunidad al ruido, los elementos de soporte y los elementos de chaqueta y los elementos de información. ¿Ya? Antes, cualquier duda que tengan o alguna consulta me la pueden dejar en el chat y en el transcurso de la presentación vamos a ir respondiendo, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Bien, seguimos. Como les mencionaba, tenemos cinco elementos. El primer elemento tenemos el elemento conductor, ¿no? El elemento conductor podemos ver que tenemos en el medio conductores de cobre, como también fibra óptica, ¿no? Los elementos de inmunidad al ruido son elementos que blindan al conductor, ¿no? Para posteriormente transmitir una información, ¿no? Mediante el mismo conductor. Los elementos de soporte. Los elementos de soporte nosotros lo conocemos como el mensajero, por ejemplo, que mediante un filamento metálico nosotros podemos realizar instalaciones aéreas, ¿no? Los elementos de chaqueta son los elementos que dan forma al cable y presentan algunas características, ¿no? Por ejemplo, tenemos cables que son con malla, cables que son con cinta, cables que son solamente cable trenzado, ¿ya? Y también tenemos lo que es una fusión, ¿no? Y los elementos de información son los datos de configuración del cable, es decir, las características que van a presentar cada cable que están descritas, impresas en la chaqueta exterior. Aquí podemos ver los elementos del conductor y vamos a diferenciarlos por dos, las características físicas y las especificaciones físicas. Dentro de las características físicas tenemos la constitución, el calibre, el aislante y la conformación, ¿no? De lo que es la constitución, nosotros sabemos y encontramos en el mercado diferente precio, diferente calidad, eh, diferentes medidas, ¿no? Diferentes tamaños. Pero lo más importante es que nosotros debemos saber diferenciar entre tener un cable por lo general es aluminio, ¿no? Y en algunos casos la aleación, que la aleación vendría a ser entre el 20 a 40% cobre, ¿no? Y el resto aluminio. En el caso de la Constitución, por ejemplo, si tú vas a comprar o alguien te dice cable 100% cobre, 305 metros, alrededor de, no sé, tal vez menos de 400 bolivianos, entonces tú tendrías que sospechar, ¿no? Porque por lo general el cable 100% cobre siempre va a ser más costoso, dependiendo la categoría que vayas a comprar, el material que vaya a tener el cable, ¿ya? Entonces, nosotros dentro de dentro del mercado y nosotros como Digicore tenemos cables 100% cobre, 80% cobre y aleación. Ya, este dato es muy importante considerar a la hora de comprar el cable y también dónde vamos a realizar la instalación. Ya, porque es muy diferente hacer una instalación de un data center para redes, em, para cámaras de seguridad, ¿no? Es muy diferente. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, en algunos casos entramos en algún tramo 80% cobre, en otro tramo 100% cobre y en otro tramo aleación. Ya, eso es muy importante saber el tema de la constitución de nuestro cable, ¿no? El elemento conductor. También otra característica que tenemos es el calibre, ¿no? Es decir, el grosor del conductor del cobre. Normalmente nosotros en el país lo manejamos con AWG, que es una norma americana, pero en otros casos podemos encontrarlo también como milímetros o milímetros cuadrados, ¿no? Que es una norma europea. Por lo general, eh, el calibre
En realidad todas las características están descritas en la chaqueta del cable, no están impresas. Entonces ahí es donde podemos verificar qué características tiene nuestro cable, ¿ya? Por otra parte tenemos el aislante. El aislante es el protector externo del conductor. La conformación. Dentro de la conformación nosotros podemos encontrar conductores unifilares, ¿no? Es decir, que solamente tiene un conductor, como también podemos encontrar cables multifilares, ¿no? Es decir, que tienen varios hilos de cobre, ¿ya? Los elementos, las especificaciones físicas, ¿no? Los fabricantes especifican a través de siglas la forma en el que está conformado el cable conductor, ¿no? De un cable. Es decir, como les indicaba, todas las características del cable siempre vienen descritas, impresas en el cable, ¿no? En la chaqueta exterior. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, TC, que significa cobre estañado, BC, cobre desnudo, CC, cobre revestido de plata, CCA, aluminio revestido de cobre, CCS, acero revestido de cobre. No, por lo general vamos a encontrar el CCA, ¿no? Que el CCA vendría a ser el, el aleación, ¿no? Este vendría a ser el CCA. Entonces, por eso es importante tener estos conocimientos a la hora de comprar nuestro cable. Los elementos de inmunidad al ruido. En un contexto de de las comunicaciones se denomina ruido a toda señal que se mezcla con la señal que se quiere transmitir, ¿no? Es decir, la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos encontrar en el mercado el cable UTP trenzado, el cable UTP con cinta y el cable UTP con blindaje, ¿no? O con malla. Normalmente nosotros compramos el cable trenzado, ¿no? Solamente es la chaqueta y los cuatro pares trenzados, ¿no es verdad? También por otra parte, nosotros podemos comprar, o tal vez les pueden vender que tiene una cinta, ¿no? Es una cinta de aluminio, ¿no? Que viene envuelto a los cuatro pares de cobre, ¿no? Y para que nosotros podamos hacer que se haga una descarga de las ondas electromagnéticas que pueden afectar al par trenzado, tenemos como, como otra opción un cable adicional de cobre, ¿no? Que esta viene a ser sueltito. Y por lo general siempre está después de la cinta, ¿no? Entonces, por ese medio es donde se hace la descarga. Por otra parte, tenemos el enmallado, ¿no? Es una malla o es una malla trenzada que está recubriendo a los cuatro pares de cobre, ¿no? En algunos casos vamos a tener en el centro un plástico, ¿no? Que ayuda para, bueno, separa en este caso, ¿no? Los cables trenzados. Los elementos de soporte. El elemento de soporte ayuda a dar forma al cable, como también nos ayuda a realizar una instalación más sencilla, ¿no? De los cuales, ¿qué podrían ser? Podríamos realizar alguna instalación aérea. ¿Y cuál vendría a ser la aérea? El cable mensajero que viene en un costado del mismo cable, ¿no? Es un cable que es acerado, no es un acero. El burial es un cable que tiene un cilindro metálico que este puede ser directamente eh, enterrado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es decir, es metálico, ¿no? Es acerado, que este por lo general lo utilizamos para que no nos destruyan los ratones o algunos roedores. Entonces, este nos va a proteger nuestro cable, ¿ya? Y por otro lado tenemos la barrera contra humedad, que es un papel que absorbe líquidos,
¿no? Es decir, si el cable se nos daña, líquido, no puede ingresar agua. Entonces, este papel tiene un gel absorbente, entonces va a ayudar para que no ingrese agua a nuestros cables. Tenemos ahora los elementos de chaqueta. Los elementos de chaqueta nosotros lo conocemos como cable interior o cable exterior, ¿no? El cable interior es una chaqueta simple, ¿no? Delgada, y el cable exterior ya normalmente es de color negro y es más grueso, ¿no? También nosotros podemos encontrar en el mercado cables que son retardantes de llama, ¿no? Que normalmente en sus siglas la conocemos como RF. Es una chaqueta que soporta llamas hasta por 2 horas, ¿no? Antes de entrar en combustión, ¿no? Es decir, que pueden soportar calor. Después tenemos libres de halógenos, que sus siglas son la NH, ¿no? Que no tiene cero halógeno, HF libre de halógeno. Entonces, este libre de halógenos, por lo general, cuando presencia alguna combustión, el cable empieza a eliminar o a emitir químicos, ¿no? Que pueden ser nocivos para la salud, por ejemplo. Entonces, hay algunos requerimientos que te dicen que el cable tiene que ser libre de halógenos, ¿no? Por ese motivo. Después tenemos baja emisión de humos, ¿no? Que la sigla es LS, que esta cuando entra en combustión no va a generar humo, ¿no? Eso significa. La resistencia de rayos solares, por lo general, estas pueden ser para cables exteriores, ¿no? La conocemos como las siglas SR. Estos cables, por lo general, deberían tener resistencia a rayos solares porque van a estar prácticamente expuestos al sol, ¿no? Entonces, tiene que ser resistente. Y otro sería el, la información descrita en cada cable. Aquí, aquí tenemos un ejemplito que nosotros podemos visualizar la categoría, el calibre, eh, si es UTP, ¿qué más? Esto es 4 pares trenzados, ¿no? La forma que tiene el equipo, ¿no? La certificación. Entonces, podemos identificar en el cable descrito e impreso varias características, ¿no? Y eso siempre va a estar descrito en cada cable y dependiendo del fabricante también. ¿No? Y en algunos casos también podemos visualizar la longitud, ¿no? La longitud podemos visualizar. Posteriormente tenemos el cable UTP, ¿no? El cable UTP nosotros sabemos que tenemos 4 hilos, 4 pares trenzados, perdón, ¿no? Y destrenzándolo tenemos 8 hilos. Entonces, ¿qué significa UTP? Es cable par trenzado sin blindaje, ¿no? Tenemos la chaqueta que protege al cobre, el par trenzado, o sea, el trenzado tiene su función, o sea, no es por así nomás, ¿no? No es por pinta, tiene su función que esté trenzado. Entonces, ¿por qué está trenzado? Porque protege de señales de interferencia, ¿no? Esto entre cada par, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, cada par tiene un trenzado diferente al siguiente. Puede ser de que este esté un poco más trenzado, este esté menos y este esté mucho menos. ¿Ya? Después, obviamente, tenemos el conductor, ¿no? El conductor de cobre. Normalmente nosotros lo vemos así, ¿no? Lo tenemos así. Tenemos el conductor de cobre, el aislante que viene fuera del cobre. Tenemos un hilo rasgado, no es un hilito para poder cortar. En este caso tendríamos que hacer fuerza para jalar. Y posteriormente tendríamos la chaqueta externa, ¿no? Dentro de las categorías, por ejemplo, tenemos categorías 5E, 6C y 6A. ¿Y las diferencias cuáles son? Prácticamente solamente es el calibre,
¿no? En 5A es un poquito más delgado y a partir del 6 ya es un poco más grueso, ¿no? El aislante en tema de colores es lo mismo. En la conformación se puede encontrar unifilar y multifinal para todos los casos. Tenemos ahora el elemento inmunidad al ruido trenzado, ¿ya? Esta parte es muy importante tener conocimientos. ¿Por qué? El entorchado o el trenzado tiene un fin, ¿no? Lo cual hace de que eh, se eliminen el ruido que existe entre los cables. Es decir, si aquí tenemos un ruido de uno, aquí tenemos otro ruido de -1, ¿no? Entonces, como están trenzados los dos, ambos se van a eliminar. Entonces, eso va a ocasionar de que no exista interferencia, ¿no? Por eso es que están los pares trenzados, ¿no? Ese es su fin. Ahora, cuando nosotros realizamos una instalación, lo que debemos hacer es de que no debemos perder el trenzado. Por ejemplo, normalmente nosotros hacemos instalaciones de cámaras de seguridad, utilizamos un balón. ¿Qué hacemos? Destrenzamos el par, pero lo ponemos así, ¿no? O sea, ya aquí estamos perdiendo eh, entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que va a existir ruido, ¿no? Por más que estemos utilizando balón. Mil disculpas, se me fue el internet, se me fue la señal. A ver dónde estamos. Vamos a continuar. Un momentito, por favor. Mil disculpas, estoy teniendo problemitas con el internet. A ver, vamos a continuar donde estábamos.
Les indicaba de que normalmente nosotros realizamos instalaciones de sistemas de seguridad, ¿no? Utilizamos videobalums. Y cuando nosotros realizamos este tipo de instalaciones donde perdemos el trenzado, ¿no? Es decir, donde nosotros el cable vamos a completamente quitar este trenzado físico que tiene, vamos a ocasionar que vamos a tener una interferencia dentro del cable. Ya por más que estemos utilizando video balloons, que estos nos ayudan para temas de interferencia, vamos a tener un poco de señales aquí de pérdidas. Ya, entonces lo ideal y lo recomendable es que nosotros utilicemos el cable, no realicemos mucho esto, ¿no? O sea, hay que intentar mantener el trenzado, ¿ya? O sea, si ustedes están haciendo así sus instalaciones, cámbienlas, ya no las hagan así, intenten hacerlas así, ¿no? No pierdan ese trenzado para no provocar interferencia dentro del cable, ¿ya? Seguimos. También tenemos UTPs con elemento de inmunidad a ruido, los bueno, en este caso que tienen cinta, ¿no? Normalmente este tipo de cinta es de aluminio. Entonces, nosotros podemos encontrar de diferentes grosores, en este caso de la cinta, ¿ya? La cinta también nos va a ayudar para, para que no tengamos esa interferencia exterior. Recording stopped. Recording in progress. Mil disculpas, estoy teniendo muchos problemas con la señal, se me está cortando cada rato. A ver, vamos a intentar continuar. Ya, como les decía, tenemos cables UTP que tienen cinta, y ahí esta cinta nos va a ayudar para que no tengamos interferencia externa que puedan interferir a los cables trenzados, como también entre los mismos cables, ¿no? O sea, de forma interna. Por lo general, la cinta que nosotros compramos o el cable y la cinta que viene es de aluminio, ¿no? Puede ser aluminio de diferentes grosores. En algunos casos vienen un poco más delgados y en otros casos vienen gruesos, ¿no? Y prácticamente el tema del UTP, o sea, del par trenzado, viene igual, ¿no? Uno es más trenzado que el otro y así sucesivamente.
Después tenemos el cable UTP, que es enmallado. Ya es una malla, es un trenzado de alambres desnudos de cobre o pueden ser también estañados. No sé si ustedes habrán visto en algunos cables que vienen medio amarillos, ¿no? Y en otros casos que vienen medio como este tono, ¿no? Estañados. Entonces, prácticamente es lo mismo, es muy similar, pero aquí hay que considerar algo, que no envuelve a todo el cable en un 100%. Esta puede variar entre un 40 hasta 90%. Ya, o sea, la malla no es 100% que te pueda recubrir todo el cable, ¿no? Y por otra parte, también podemos encontrar una mezcla de ambos, ¿no? Por ejemplo, enmallado y una cinta, ¿ya? Y obviamente posteriormente está el conductor, ¿ya? Esta parte es muy importante tener conocimientos a la hora de comprar nuestro cable y a la hora de seleccionar, ¿no? Posiblemente sea la parte más complicadita de poder entender, pero es muy importante saber esto, ¿ya? Vamos a ir lento para que puedan entender. Normalmente nosotros conocemos el UTP, ¿no? El UTP es sin malla, ¿no? Elemento no tiene nada. Entonces, es el cable que normalmente nosotros compramos, que tiene su chaqueta externa y interiormente ya viene sus cuatro pares trenzados, ¿no? Por otra parte, tenemos el FUTP. El F significa de foil. Foil significa la cinta, ¿ya? Entonces tenemos foil, barrita, UTP, ¿no? Entonces tenemos la chaqueta externa, tenemos la cinta y interiormente están nuestros cuatro pares trenzados, ¿no? Obviamente aquí puede variar, puede en algunos casos que tengan algún elemento que esté en el centro, un separador de cables, como también no. Pasamos con otro. También tenemos el S barra UTP. S significa de shield y el shield es el elemento enmallado, ¿no? Entonces tenemos la chaqueta externa, tenemos la malla y posteriormente tenemos los cuatro pares UTPs, ¿ya? Como hace un momento les mostraba, también tenemos cables que vienen, que tienen ambos, ¿no? Que tienen malla y que también tienen cinta, ¿no? En este caso es el S, F, UTP, ¿no? De Shield, Foil, UTP. Entonces, tenemos la chaqueta externa, tenemos el enmallado, la cinta y posteriormente tenemos los cuatro UTPs, ¿no? Hasta ahí está sencillo, pero más tenemos más características de cables, ¿no? En este caso tenemos el UFTP. El U significa que no tiene una malla. El foil significa que está dentro de los cuatro pares trenzados. ¿No? Es decir, que vamos a tener cinta dentro de los cuatro, o entre los cuatro pares trenzados. ¿Ya? Entonces tenemos la chaqueta, no tenemos malla, no tenemos cinta, pero sí vamos a tener una cinta para cada par trenzado. También tenemos el FTP, que vamos a tener la chaqueta, vamos a tener cinta, como pueden ver, cinta, y también vamos a tener cinta en los cuatro pares trenzados, ¿no? Chaqueta, cinta y cinta para cada cable par trenzado. Ya, estos cablecitos por lo general son muy especiales y son para requerimientos que son como para proyectos, ¿no? Como para proyectos. Entonces vamos a seguir con otro, ¿no? Aquí cada vez un poquito se va agregando algo más, ¿no? En este caso tenemos el S mallado FTP, es decir, que tenemos la chaqueta, vamos a tener la malla
y vamos a tener cinta para cada par trenzado, ¿no? Así como pueden ver en la imagen. Ahora, por otra parte, también podemos tener el SFFTP, ¿no? Es decir, que vamos a tener malla, cinta y cinta para cada parte trenzado, ¿no? Tenemos la chaqueta, tenemos la malla, después tenemos la cinta y después cinta para cada par trenzado, ¿ya? Aquí vamos a poder ver otros ejemplos, ¿no? En este caso tenemos el F barra UTP, es la chaqueta, la cinta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Y uno similar, ¿cuál sería? El FFTP. Entonces tenemos la chaqueta, la cinta y cinta dentro de cada par trenzado, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí varía, ¿no? Entre aquí hay U y aquí hay F, ¿no? Y obviamente esto es como se ve del cable, ¿no? Es prácticamente lo mismo. En este caso, solamente tendríamos la chaqueta, ¿no? Hablando del FUTP, tenemos la chaqueta, tenemos la cinta y tenemos los cuatro pares trenzados y obviamente aquí su separador de cada par trenzado, ¿no? En este caso del FFTP, tenemos la chaqueta, miento, aquí tenemos el UFTP, tenemos la chaqueta externa, como nos indica que U no hay malla, pero sí tenemos la cinta en cada UTP, ¿no? Aquí tenemos la cinta para cada par trenzado, ¿no? Aquí tenemos una imagen de referencia. Chaqueta, no tenemos cinta, pero sí tenemos la cinta para cada par trenzado. También tenemos otro tipo de cable, ¿no? El SFUTP. Tenemos la chaqueta, la malla, ¿no? Aquí lo pueden ver la malla, la cinta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Prácticamente aquí es lo mismo. También tenemos el SFTP, que tenemos la chaqueta, la malla, y como aquí tenemos F, entonces tenemos la cinta para cada par trenzado. Ahora aquí tenemos algunas categorías, por ejemplo, categoría 6 el UTP, que ya les había explicado, que solamente es chaqueta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Y obviamente aquí su separador de cada cable. Tenemos otro que igual en categoría 6 el FTP, tenemos chaqueta, F de foil, que es enmallado, y los cuatro pares trenzados, ¿no? Después tenemos otro que es el SFTP, que es la chaqueta, la cinta, perdón, la malla, la cinta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Entonces, por lo general, estas diferencias de cada cable o tipo de cable, siempre vamos a tener en categoría 5, vamos a tener en categoría 6, categoría 7, ya, o sea, vamos a tener lo mismo, ¿no? En temas de categorías lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferencias, pero prácticamente esta parte es muy importante tener conocimientos. Ya no tiene malla, si tiene cinta, no tiene cinta, ¿dónde está la cinta? ¿No? ¿Y dónde está la malla? Ahora vamos a ver la última parte, que son las categorías. No sé si alguien tuviera alguna consulta por ahí, ¿no? Para que pueda responder. Me lo pueden dejar ahí en el chat si es que gustan.
Ya, los cables SA no están dentro de la norma, o sea, no tienen una norma, pero sí se las puede vender y se las puede utilizar para ciertas instalaciones, por decirte. No, normalmente el CCA es el aleación, ¿no? El aleación, como les indicaba un principio, vendría a ser entre el 20 hasta el 40% cobre y el resto otro metal, ¿no? En algunos casos son prácticamente aluminio. No, ahora, ¿dónde, dónde normalmente nosotros utilizamos este tipo de cables de aleación para este, ¿no? ¿No? Te favorece bastante. Se me volvió a cortar, ¿no? Cuando nosotros realizamos una instalación para un data center, por ejemplo, hay entes, se me vuelve a cortar, mil disculpas. Eh, Te decía en temas de cable con norma, o sea, que sea normado, siempre va a ser el cable 100% cobre, no, no norma. Ahora, si tú pasas por una certificación y tú estás poniendo cable aleación, te van a rechazar. No, no vas a pasar la certificación y vas a tener que recablear, vas a tener que hacer otra vez toda la instalación y poner cable 100% cobre. Ya, aquí, esta es ya la última parte. Eso es un tema muy cortito, no es algo muy largo. Podemos ver el tema de las categorías. Permítanme un ratito, por favor. Ya. Ya tenemos nosotros en el mercado hasta la categoría 8, ¿no? Y prácticamente entre categorías la única diferencia es la frecuencia en la que va a trabajar, las distancias que van a soportar, la tasa de bits que van a poder ser transportados mediante el mismo cable y el tipo de conector que vayamos a utilizar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, más básico, nosotros podemos ver la categoría 5, ¿no? Que normalmente este ya no se lo utiliza, ¿no? Ya directamente estamos saltando y a utilizar a la categoría 5E, ¿no? Que tiene cuatro pares trenzados, una tasa de mil megabits, 1000 megabits, tenemos a una distancia de 100, hasta o sea, podemos llegar hasta una distancia de 100 metros y no vamos a presentar, por así decirles, una interferencia o ruidos, ¿ya? Pero obviamente esto les estoy hablando cuando utilizamos cables 100% cobre. Ya, otra tabla es para temas de cables de 80% cobre y 100% cobre. Ya, esto es para cables 100% cobre, ¿no? Una frecuencia de 100 megahertz y el tipo de conector, el RJ45, ¿no? También tenemos otro que es la categoría 6,
que este ya prácticamente igual tiene cuatro pares trenzados, pero ya no soporta, como es ya un poco más grueso, entonces nos va a soportar un poco más de transmisión de información mediante el mismo cable, ¿no? También estaríamos utilizando el tipo de conector, el RJ45. Sí, sí, claro que sí, sí, se los voy a pasar. Al final van a tener un QR y ustedes me escriben a mi número corporativo y por ahí los que deseen, yo se los voy a pasar la presentación, no hay ningún problema, ¿ya? Tenemos la categoría A, ¿no? Que este ya soporta mayor tasa de bits. Eh, También lo vamos a utilizar un RJ45, pero para categoría 6, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizar un categoría 5? Porque la categoría 6 es un poco más grueso, el conductor. Entonces, en algunos casos, si ustedes compran un Cat 6, un cable Cat 6, pero que la chaqueta sea delgada, más o menos podrían utilizar el RJ45 para categoría 5, ¿ya? También tenemos la categoría 7, ¿no? Pero ya para este caso, hasta prácticamente hasta la categoría 8 ya no utilizamos los RJ45. Ya son conectores diferentes que normalmente se los llama o se los conoce como Tera, ¿ya? Pero nosotros que vayamos a utilizar instalaciones hasta la categoría 6 está súper bien, ¿no? Ya para temas de categoría 7 y categoría 8 ya tienen otro fin, ¿no? Normalmente se lo utiliza para data centers, ¿no? Temas de redes, cámaras de seguridad, no sé, acceso, ¿no? Biométricos. Nosotros podemos utilizar o podemos implementar categoría 5 hasta categoría 6 sin ningún problema, ¿no? Como les indicaba hace un momento, cada categoría que vayamos a utilizar viene con características. O sea, nosotros podemos comprar una categoría 6 que es UTP, ¿no? Podemos comprar un categoría 6 que sea FTP, podemos comprar un Cat 6 FTP para exterior, para interior, o sea, para cada categoría nosotros podemos encontrar el tipo de cable que vayamos a necesitar, ¿no? Cables con mensajero, cables sin mensajero, eh, de diferentes colores, hay gris, hay negro, tenemos azul, tenemos amarillo, tenemos rosado, no, no es rosado, sí, medio rosado, ¿no? Tenemos violetas, entonces hay de diferentes colores y diferentes características, ¿ya? Claro, Adolfo. Normalmente nosotros eh, utilizamos la categoría 5. ¿Por qué? Porque es más económico, ¿no? Es más accesible al bolsillo, ¿no? Como les indicaba, tenemos cables de diferente constitución, 100% cobre, 80% cobre y aleación. Si nosotros vamos a utilizar cable aleación categoría 5E, podemos utilizarlos para lo que es CCTV. ¿Por qué para CCTV? Normalmente utilizamos para cada camarita solamente dos hilos, ¿no? Es decir, un par trenzado. Entonces, para tramos o distancias cortas que no sobrepasen arriba de los 20 metros, no vamos a tener ningún problema, ¿ya? ¿Cuál es una desventaja de la aleación? Que normalmente como son más delgados y tienen menos cobre, o sea, menos porcentaje de cobre, cuando nosotros lo vamos manipulando, el cable se va rompiendo, ¿no? O sea, no es tan resistente a comparación con un 100% cobre. Ya el mismo hecho de que el aleación es un poco más delgado a comparación del 100% cobre, que es un poquito más grueso, ¿no? Entonces, en tema de aleación para categoría 5 podemos utilizar para CCTV, ¿no? 80% cobre podríamos utilizarlo ya para cables de red, por ejemplo, ya, pero para tramos cortos.
Pero si vamos a pasar por una certificación, o sea, que alguien va a ir y nos va a certificar y detectan que estamos utilizando cable 80% cobre, entonces nos van a rechazar. Entonces, para ese caso hay que utilizar sí o sí cable 100% cobre, ¿ya? Normalmente nosotros podemos utilizar categoría 5 o categoría 6 para ambos casos, ¿ya? O sea, para cualquier situación que vayamos a realizar. Ya podemos instalar para CCTV, podemos instalar para redes, podemos instalar para computadoras, ¿no? Podemos utilizarlos, pero a partir de la categoría 7 para adelante, ya normalmente se utiliza para data centers, ¿no? Y este es muy difícil que encuentren en aleación. Por lo general siempre son 100% cobre, ¿ya? Y el mismo hecho de que desde categoría 7 ya es mucho más costoso, ¿no? Se nota la diferencia en temas de costo, se nota. Entonces, normalmente nosotros vamos a utilizar solamente categoría 5 y 5 o perdón, 6. Ya, y ver Alejo. Mira, para temas de instalación para cámaras de seguridad utilizando PoE, no siempre es necesario utilizar categoría 6. Ya también podemos utilizar la categoría 5 ya para cámaras de seguridad. ¿Por qué podemos utilizar categoría 5? Porque la información que vamos a transmitir, la información que vamos a transmitir no es mucha, ¿no? Y solamente es un cable que va a transportar energía, también va a transmitir la información, ¿no? Entonces no necesitamos mucho ancho de banda. Entonces, desde categoría 5 podrías utilizar sin ningún problema, o sea, no vas a tener inconvenientes, ¿no? Ahora, si tú utilizas un categoría 6 va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de transmisión, ¿no? Como tú puedes ver en la velocidad de transmisión tenemos aquí 1000 y para categoría 6 tenemos 10.000, ¿no? O sea, la transmisión va a ser más fluida, pero podemos utilizar cualquiera de los dos. Ya, igual vas a transportar energía, igual vas a transportar datos. O sea, no va a haber ahí ningún inconveniente. Ya, aquí tenemos otra consultita. ¿Por qué par con preferencia se puede llevar en energía? Eso es mucho ya depende de la habilidad del instalador, ¿no? Hay que ser, normalmente nosotros utilizamos la norma, el A o el B, ¿no? Que es uno es directo y el otro es cruzado. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que son muy buenos, digamos, en esa parte de instalar y reutilizan el mismo cable, como tenemos cuatro pares, entonces utilizan dos pares para una cámara, hacen el crimpado, o sea, utilizan un RJ45 y en los otros sobrantes, en los otros dos pares trenzados, también hacen otro RJ45, o sea, crimpan otro. ¿Ya? Y en el otro extremo lo mismo. Entonces, de ese mismo cable, están reutilizando el mismo cable para no desperdiciar y estarían conectando dos cables, ¿no? Obviamente, esto utilizando con inyectores PoE. Entonces, es mucho, depende de la habilidad del instalador. Ahora, si nosotros ingresamos a las configuraciones o al código de colores, ahí nos indica, ¿no? Cuál es energía, o sea, cuál es energía positivo, cuál es energía negativo y cuáles datos positivo, cuáles datos negativo. ¿Ya? Y eso va a influir mucho la norma que vayamos a trabajar. Puede ser el A o el B. Ya. Para lo que es radioenlaces,
Sí o sí hay que tratar de utilizar categoría 6A, ¿no? Y por lo general tiene que ser con exterior, porque normalmente el cable está expuesto, ¿ya? Entonces yo te recomendaría que utilices la categoría 6A por el tema de cómo los datos tienen que ser fluidos, o sea, no tiene que haber un cuello de botella o que esté lento, tiene que ser rápido, ¿no? Entonces yo te aconsejaría que utilices una categoría 6A, ¿no? Para lo que es radioenlaces. Y más todavía si tienes clientes que están conectados a esa sectorial. Ya. En caso de cámaras IP, aquí vamos a ir cortando. En caso de cámaras IP de 8 megapíxeles o K, igual estarías utilizando un cable categoría 5. No, no vas a tener ningún inconveniente, ninguno. A ver, ¿alguien más tuviera alguna consulta? No sé si se ha logrado entender esta parte de la inmunidad al ruido. No es algo muy sencillo, tiene sus ventajas, como también dónde lo vamos a instalar, ¿no? Por lo general, los elementos de inmunidad al ruido nos van a ayudar para evitar el ruido, ¿no? Dentro del cable, ¿no? De señales que interfieran con la información, ¿no? Para que no tengamos pérdidas. Ya, por lo general en temas de distancia en cámaras IP, no debería sobrepasar los 100 metros, ¿no? Si ya estaríamos hablando más de 100 metros utilizando un cable 100% cobre, pero de forma directa, eh, si es más de 100 estarías ya ocupando en realizar un radioenlace. Ahora también podría ser otra ventaja que puedes llegar a un poquito, tal vez más, pero ya no utilizarías, ya no transportarías la energía mediante el mismo cable. No estarías buscando otra fuente o una toma de corriente que esté cercana por ahí donde vayas a instalar, ¿no? Y solamente el cable lo estarías utilizando para transportar la información y ya no así la fuente, ¿no? La energía, porque a mayor distancia va a caer el voltaje, no va a haber una pérdida ahí. Entonces las cámaras no te van a funcionar. ¿Alguien tiene alguna consulta más para poder responder? Mientras van escribiendo, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Con la presentación. Mientras me van escribiendo, me van dejando, yo les voy a pasar la presentación. No, no hay ningún problema en esa parte. Ya. Para el tema de radioenlaces, sí, tendrías que utilizar 80% o, perdón, 100% cobre, ¿no? Ahora, eh, si tú utilizas, por ejemplo, 80% cobre, te va a servir, ya, pero si tú tienes conectados clientes, por ejemplo, en ese radioenlace, pues, tal vez estás utilizando una antena sectorial y en esa antena sectorial se están conectando clientes, no te aconsejo que tengas cable 80% cobre, ya porque la información que vas a recibir a esa antena va a ser bastante, ¿no? Y van a tener que bajar mediante el mismo cable. Entonces, lo recomendable es utilizar 100% cobre. 100% cobre. Muy bien, ahí vamos respondiendo ahí sus consultas. Ya.
¿Alguien más tuviera alguna consulta por ahí? Me pueden escribir, escaneen ahí el código, también tienen mi número, ¿no? Entonces me pueden escribir también directo. Exacto. Para radioenlaces, lo más aconsejable es utilizar cobre, ¿no? O sea, cable 100% cobre. Ahora, podrías utilizar 80% cobre, pero dependiendo, ¿no? Tal vez solamente vas a compartir internet a tu vecino, por así decirte. Entonces, tranquilamente tú puedes utilizar un cable 80% cobre, ¿no? 80% cobre, conectas el cablecito mediante tal vez tu router principal, que suba hasta la antenita. Tal vez vas a ocupar unos 20 metros tal vez de cable, que puede ser 80% cobre, ¿no? Entonces, no vas a tener ningún inconveniente, dependiendo también la antena que vayas a utilizar. Por lo general, en el mercado hay antenas desde 1 kilómetro, desde 500 metros hasta 10 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si fuera ese caso, que solamente vas a compartir internet a tu vecino, entonces puedes utilizar 80% cobre, ¿no? Pero si vas a tener clientes que van a estar conectados a esa antena y ese radioenlace, entonces lo aconsejable es utilizar un cable 100% cobre. Y mucho mejor si es un cable certificado. Ya, Nelson, ¿con qué fuente independiente? ¿Hasta cuánto puedo llegar? Cámara IP. Mira, dependiendo, digamos, si tú utilizas una fuente de 1 amperio, estarías llegando más o menos sin problemas, por lo menos hasta 20, tal vez hasta 40 metros, ya con 1 amperio. Pero ¿qué pasa? En la noche hacemos mayor consumo de energía, ¿no? Entonces va a haber una caída de voltaje, ¿no? Entonces, por eso no va a llegar la potencia suficiente para que funcione tu cámara. Entonces, para 50 hasta 40 metros, para que no tengas ningún inconveniente, estarías utilizando una fuente de 2 amperios, ¿no? 12 voltios a 2 amperios. Pero si estarías llegando quizás a una distancia de 100 metros, ya estarías utilizando tal vez una fuente de 5 amperios hasta 6 amperios incluso, ¿no? Entonces, tal vez incluso podrías utilizar hasta más, hasta 10 tal vez. Sí, estarías utilizando hasta 10 más o menos. No, ahora tu camarita no se va a arruinar porque la cámara utiliza lo que necesita, ¿no? Y eso en todos los equipos. Lo que sí, lo que sí debemos ver siempre es que el voltaje sea lo que dice en la ficha técnica de nuestro equipo, ¿no? Entonces, si tú le pones a tu cámara una fuente de 24 voltios, la cámara la vas a quemar, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser de 12 voltios y el amperaje es lo que tú puedes hacer variar. Y aquí tenemos otra consultita de Carlos Quiroga. Por lo general, si el cable cumple con los requisitos mínimos, por ejemplo, que esté, o sea, que diga lo que dice, entonces te lo pueden certificar, ya utilizando 100% cobre. Obviamente la calidad del cable tiene que ser óptima, tiene que ser buena. Y en el mercado no vas a tal vez poder comprar un rollo de 305 metros con menos de 400 bolivianos, ¿no? Entonces, si a ti te están ofreciendo un cable 100% cobre y un rollo de 305 metros a ese precio, entonces tienes que dudar. Hay muchos que te venden, no es lo que dicen, no lo que te venden. Entonces, sí podrías hacer certificar, ¿no? Siempre y cuando el cable que vayas a comprar
tenga las características mínimas, ¿no? Porque hay algunos certificadores de cables que tienen sus requisitos mínimos para que puedan pasar, ¿no? La certificación. Ya, Jorge. Sí, mira, como les indicaba hace un rato, varía mucho, ¿no? Cómo es el instalador. Por ejemplo, podrías utilizar un cable, porque solamente, ¿qué necesitas del cable? Transportar la información y transmitir la energía. ¿Verdad? Entonces, la información solamente se lo transmite mediante el polo positivo y el polo negativo, la fuente negativo y un positivo. Entonces, podrías utilizar un cable UTP para cámara IP y podrías utilizar el mismo cable para conectar dos cámaras, pero no es lo aconsejable, no es lo aconsejable. En temas de cámaras IP, tal vez para ahorrar podrías utilizarlo, pero cámaras IP es nomás, hay que utilizar un solo cable, o sea, los cuatro pares para una sola cámara. Ya, si la fuente está al lado de la cámara. Ya, si la fuente está al lado de la cámara, mucho mejor, ¿no? O sea, el cable ya solamente estarías utilizando para transportar la información, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? En ese caso, igual podrías utilizar solamente unos cuantos hilos del cable, pero como te digo, también es nomás bueno que utilices todo el cable. Recording stopped. ¿Cuál es el amperaje máximo que se puede usar en el cable de red? Ya. Dependiendo del cable, hay algunos cables, por ejemplo, que son más delgaditos y van a soportar menos amperaje, ¿no? Es decir, si tú le aumentas mucho amperaje, el cable se va a quemar, ¿no? Se va a dañar el cable de cobre. En algunos casos hay algunos cables que son un poco más gruesos, el conductor es más grueso y te va a soportar un poco más de amperaje, ¿no? Entonces, eso es mucho depende del fabricante y las características que tiene. Entonces, por eso es importante al momento de comprar, preguntar, ¿no? Bien preguntan o pueden averiguar, pueden ingresar a la página a la página oficial de la marca que van a comprar y averiguar, ¿no? Por lo general siempre se tiene la ficha técnica. Entonces, en la ficha técnica es donde nos detallan esos datos. Bueno, perfecto. Espero haya sido un agrado este curso. Vamos a intentar programar un curso presencial, pero ya utilizando, ¿no? De forma más práctica, utilizando los cables. Cualquier consulta, cualquier sugerencia o no sé, apoyo que necesiten, me pueden escribir. Yo con gusto los voy a asesorar o los voy a atender. Espero verlos en otra oportunidad. También los invito para que puedan participar en los cursos que normalmente Digicorp mensualmente se da. Todos los cursos son gratuitos, es decir, que pueden participar en cualquier curso, ya sea virtual o presencial. Prácticamente no son cursos que requieran algún conocimiento inicial, ¿no? Por lo general siempre es de lo más básico. Y participen, ¿no? Los cursos se los dan a nivel nacional, ¿no? En Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz, ¿no? Y es presencial y virtual. Bueno, mucho gusto. Nos vemos en otra oportunidad.